Bueno, pues ya estamos en la recta final de la consejería bíblica o consejería cristiana. Y hace 8 días estuvimos platicando un poco sobre la problemática de la fornicación. Si recordarán, la primera carta a los Corintios, capítulo 7, aborda de manera detallada el asunto de la fornicación, y en términos concretos el apóstol Pablo dirá que lo deseable para el ser humano, lo que se espera de un hombre, una mujer que no tienen un compromiso conyugal, es que se queden así como están y que busquen en el poder de Dios, que busquen en el poder del Espíritu Santo dominarse, puesto que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Sin embargo, Pablo es humano y Pablo es consciente de la necesidad física o de las necesidades físicas que existen en el ser humano, como la sexualidad. Y Pablo dirá: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Lo vuelve a reiterar después cuando dice: y si no tienen continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. También platicábamos un poco que el asunto del matrimonio, a partir de lo que Pablo enseña, es algo que tiene que estar dirigido principalmente por los padres. Pablo dice que si la doncella se quiere casar, lo puede hacer siempre y cuando su padre, en este caso, esté de acuerdo. Y si su padre no está de acuerdo, no lo debe de hacer. Esto no significaba o no significa que los padres eligen a la pareja, pero sí son los padres quienes dan luz verde y guían a sus hijos, entre tanto que ellos siguen en su seno familiar. Y los hijos no tienen que comunicar, tienen que pedir la permisión, la autorización de sus padres, recordando el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. En ese sentido explicábamos que el noviazgo cristiano, tal como se aborda hoy día, no tiene una base bíblica como tal. Le gusta a quien le guste y se enoje quien se enoje, no tiene una base bíblica. Porque para conocernos, nos conocemos como hermanos. Lo que sí tiene una base bíblica es el compromiso serio, una relación amorosa guiada por los padres, que ya tiene una meta, que ya tiene un propósito. Y el propósito obviamente es el matrimonio. Sin embargo, hay otro problema en el ámbito de las relaciones humanas, sobre todo en el mundo cristiano, que es la cuestión del divorcio y las nuevas nupcias. Y en la consejería bíblica necesitamos abordar este tema de manera muy clara, muy cruda, para evitarle congoja a nuestros hermanos y para darle solución a aquellas personas que buscan con un corazón sincero la voluntad de Dios. Por eso, en esta lección estaremos platicando, y a mí sí me gustaría que hagan preguntas, comenten, que tengamos una retroalimentación a partir de la lección número 8, que se titula La problemática del divorcio y las nuevas nupcias. Repito, vamos a hablar de la problemática del divorcio y las nuevas nupcias. Obviamente que todos nosotros venimos de diferentes contextos cristianos. Algunos crecieron en iglesias de sana doctrina, otros no tuvimos esa oportunidad. Otros empezamos a conocer de la palabra de Dios. Sea como sea, debemos recordar, hermanos, que no nos dirige la denominación. No nos debe guiar nuestra razón tampoco. Aunque la razón es buena, no debe ser la base suprema. Y no nos debemos guiar por nuestras emociones o nuestras experiencias, que propiamente no son malas. Pero nuestra directriz siempre deberá ser la revelación de Dios, su palabra. Ahora, ¿quién mejor que Cristo nos puede hablar un poquito sobre esta problemática del divorcio y las nuevas nupcias? Veamos Marcos capítulo 10,
Vamos a destacar algunos principios y a partir de eso podemos empezar a platicar. Marcos 10 nos dice lo siguiente: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Sigue diciendo el versículo 2: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Una pregunta importante. Cristo responderá en el versículo 3: ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué les ordenó el profeta Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Lo primero que vamos a abordar en esta lección es lo primero que aborda Cristo. Número 1, la justicia de la ley como una permisión ante la dureza del corazón humano. La justicia de la ley como una ¿qué? Permisión ante la dureza del corazón humano. Lo hemos dicho muchas veces, la ley por su naturaleza, en todo lo que es la ley, lo que encontramos por lo general es una permisión ante la dureza del corazón humano. Un ejemplo de ello es el asunto del divorcio y de las nuevas nupcias, donde Cristo deja muy en claro que la justicia de la ley permitió el divorcio y permitió las nuevas nupcias. Y yo pregunto, ¿es lo que Dios deseaba? No. Entonces, ¿por qué Dios se lo reveló a Moisés? La respuesta es muy clara: por la dureza del corazón. ¿Se entiende? Es una permisión ante la dureza del corazón humano, pero no es nuestro estándar a seguir ya. No es el deseo de Dios para con nosotros. Esto debe quedar muy en claro. La revelación fue gradual y progresiva y tenía propósitos específicos. En la ley de Moisés no solamente se dan permisiones por la dureza de corazón con respecto al divorcio, sino también con respecto a la poligamia, donde un hombre podía tener 2 o 3 mujeres, entre tanto que las pudiera mantener bien, según Éxodo capítulo 22 y 23. La ley de Moisés también permitió la esclavitud y la trata de personas. Solamente tiene que empezar a leer después de los 10 mandamientos para darse cuenta que la trata de personas y la esclavitud estaban permitidas y tenían prescripciones muy claras. La respuesta es ¿por qué? Repetimos, por la dureza del corazón. En ese sentido, cuando un cristiano aborda el asunto del divorcio y de las nuevas nupcias, no puede abordarlo a partir de la ley mosaica, porque nosotros ya no vivimos bajo el antiguo pacto, sino bajo un nuevo pacto. Y nuestro llamado es diferente. Nuestro llamado es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque hay una justicia superior a la justicia de la ley, y esa es la justicia del reino. Sin embargo, Deuteronomio capítulo 24 es la referencia de los fariseos para promover el divorcio. Sí debo dejar en claro que los fariseos estaban incluso distorsionando el mandamiento y lo estaban llevando a un punto de ligereza, de desenfreno, en donde a la mujer se le repudiaba por cualquier causa. Esto lo define un poquito más Mateo, porque su enfoque va dirigido a los judíos. A Marcos no le interesa eso, a Marcos le interesa ser muy claro con la enseñanza nada más. Pero Mateo nos dice que ellos permitían el repudio de sus mujeres por cualquier causa. Si no sabía cocinar,
si se ponía vieja, si no tenía buen aspecto, si tenía mal carácter. Los fariseos permitían el repudio por cualquier causa. Ahora, la ley de Moisés no enseñaba eso, pero aún así lo que enseña Moisés sigue siendo una permisión ante la dureza del corazón humano. Notemos el capítulo 24, por favor, verso 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. ¿Cuál es el único motivo por el cual Moisés permite el repudio? Encontrar en ella alguna cosa indecente. Yo pregunto, ¿el que tenga mal sazón es indecencia? ¿El que no se vista bonito es indecencia? No, tampoco. ¿Cristo cómo lo interpreta en Mateo? Porque Cristo interpreta a Moisés, sobre todo en este asunto en Mateo. Dice, por causa de fornicación. Así debemos entender a Moisés. Lo que Moisés quiso decir fue que indecencia es equivalente a fornicación, infidelidad, ¿se entiende? Deslealtad. Sin embargo, hermanos, reitero, aun cuando se da por causa de fornicación, ¿es el modelo a seguir lo que tenemos en Deuteronomio, el repudio? No. Ahorita vamos a platicar más de ello. Sigue diciendo el verso 1. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. 2. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Se permite el divorcio? Sí. ¿Se permiten las nuevas nupcias? También. Esto bajo la cosmovisión mosaica, bajo el régimen de la ley, como permisión ante la dureza del corazón. Pregunta, ¿el cristiano podría pegarse a este texto para actuar? No. Hay muchas razones. Primero, porque no es el régimen ni el pacto en el cual nosotros estamos viviendo. Segundo, porque Cristo deja muy en claro que no es el deseo pleno de Dios. Esto es por la dureza del corazón. Bueno, regresemos a Marcos 10, por favor. Y bueno, debe quedar muy en claro que la ley, y ya lo hemos dicho muchas veces, nunca se dio como un estándar moral pleno. Nunca fue un compás de ética objetivo y perfecto. De hecho, la ley se maneja meramente como una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Por eso en la ley vamos a encontrar permisiones que desde nuestra óptica hoy serían aberrantes. Por ejemplo, ¿qué les parecería que yo me dedicara a la trata de personas? Algo muy extraño. Sin embargo, un hermano en el pacto de Moisés lo podía hacer. ¿Qué le pareciera a usted que fulanito, tal hermano, tuviese 2 mujeres? Algo muy extraño. Sin embargo, en el régimen mosaico vamos a darnos cuenta que aún personajes de Dios, personajes de fe, practicaban este tipo de cosas porque bajo la ley mosaica estaban permitidas, pero con voz fuerte. ¿Por qué Dios lo permitió? Por la dureza del corazón. No fue su deseo, no fue su anhelo. Por ejemplo, les voy a leer un texto en Gálatas que deja muy en claro esto. Y quiero dejarlo en claro porque muchos hermanos a veces se nos acercan diciendo que su estilo de vida es correcto porque ellos se apegan a lo que dijo Moisés. Y lo que dijo Moisés es palabra de Dios. Tienen razón. Pero no porque sea palabra de Dios significa que como pacto sigue vigente. Como palabra de Dios es útil en muchas cosas, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Pero como pacto, lo que Moisés dijo ya no se debe obedecer. Repito, como pacto. Cuando especifico como pacto, estoy hablando de todas las prescripciones y condiciones que establece la ley mosaica. Vean lo que dice Gálatas 3, por favor, versículo 19. Dice así: entonces, pregunta Pablo, ¿para qué sirve la ley?
Tal vez nos podríamos preguntar eso ahorita, ¿no? Para justificar y para actuar conforme a ciertas cuestiones propias del divorcio y las nuevas nupcias, podríamos preguntar, entonces, ¿para qué me sirve Deuteronomio, capítulo 24, verso 1 y 2? ¿Qué dice Pablo? Fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones. O sea, la ley fue un freno, ¿se entiende? Fue permisión para refrenar la maldad del hombre por la dureza de su corazón, como dirá Cristo, y tiene vigencia, Pablo. ¿Cómo sabemos que tiene vigencia según el verso 19? Hasta, ¿notan eso? Hasta que viniese la simiente. Sabemos que la simiente es nuestro Señor Jesús. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles. Miren, la ley, a diferencia del pacto que trajo nuestro Señor, la ley tuvo mediadores que fueron los ángeles, es lo que dice Gálatas. Pero en el nuevo pacto no, el mediador fue directamente nuestro Señor Jesucristo. Esto nos debe indicar lo mismo que Cristo está confirmando, que la ley fue añadida por la dureza del corazón y tiene vigencia. Obviamente que en el tiempo de Cristo, el Señor Jesús no aborda esto de manera muy clara, porque la ley sigue vigente entre tanto que Él no establece el nuevo pacto y lo confirma con su muerte en la cruz. Entonces, repetimos, en primer lugar, la justicia de la ley como una permisión ante la dureza del corazón humano. Así que de antemano la ley es sutil, ¿sale? Es sutil, pero no como pacto, sino como palabra de Dios. Ahora, ¿cómo utilizamos la ley como palabra de Dios? Sencillo, bajo la autoridad de Cristo, filtrándola ante la justicia del reino, ¿se entiende? Y la ley sigue siendo útil para nosotros como palabra de Dios. Pero como pacto, a nosotros nos corresponde el nuevo pacto. Mateo 10, hermanos. Marcos 10, ¿verdad? Regresando, Cristo deja en claro la naturaleza de la ley, su justicia y cómo se debe abordar el asunto del divorcio y las nuevas nupcias ante la justicia mosaica. Pero, del verso 6 al verso 9, Cristo ahora les dice a los fariseos: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que nos está diciendo por una parte es que el modelo de la ley no se le puede comparar al modelo original del Génesis con respecto al deseo de Dios. Porque en el principio ni siquiera fue así. No se permitió el divorcio ni las nuevas nupcias. Obviamente con Lamec esto se va a quebrantar con la poligamia, ¿se acuerdan? Sin embargo, es importante destacar un segundo aspecto de este pasaje. Número 2, el diseño original como el modelo anhelado por Dios. El diseño original es el modelo anhelado por Dios. Aquí vamos a encontrar muchas implicaciones con respecto al matrimonio. Notemos el verso 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Esto debe tener un peso muy fuerte en nuestra época, sobre todo por la ideología de género y el matrimonio igualitario, ¿no? Que se promueve hoy que cualquier persona se puede casar con cualquier otra persona, no importando su sexo. Sin embargo, Cristo deja muy enfáticamente en claro que en el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. No fueron dos varones, no fueron dos mujeres, varón y hembra Dios los creó. Y por eso cuando abordamos el asunto del ser humano en cuanto al matrimonio, no hablamos de géneros. No existen diferentes géneros en el ser humano, existen sexos en el ser humano y no tenemos
que tener miedo de usar estas palabras, porque las están queriendo borrar de nuestro lenguaje. Usted y yo tenemos un sexo definido, no un género. Bueno, como género somos raza humana, todos, pero nos distinguimos por sexos. Somos hombres y mujeres, nada más. Ahora, incluso la idea de un matrimonio igualitario debe quedar descartado por la misma semántica de su expresión. Matrimonio, ya lo expliqué yo hace 8 días, tiene que ver con matriz, con la capacidad de dar prole, con la capacidad de reproducirse. Y no existe el matrimonio igualitario, entre tanto que fisiológicamente, biológicamente, genéticamente no tienen esa condición. Es imposible. Son una parejita tal vez, podríamos respetarlos como pareja si quieren, pero no son matrimonio y delante de Dios esa relación está mal. Debe quedar en claro eso. Obviamente que no es el tema de hoy ni el tema de Cristo en particular. En el verso 7, Cristo nos explica qué es lo que constituye a una pareja como un matrimonio real. Muchos hermanos piensan que un matrimonio llega a ser matrimonio cuando tienen su papelito ante las autoridades. Hay personas que piensan que llegan a ser matrimonio meramente por una ceremonia religiosa. Pero vamos a remitirnos al diseño original. Porque miren, ¿cualquier pareja puede tener un papelito legal o no? ¿Sí o no, hermanos? Si fulanito hoy deja a su esposa, se divorcian, ¿al rato puede conseguir otro papelito igual o no? Entonces, no nos constituye matrimonio un papel nada más. Hay varios aspectos a considerar. Primero, noten, en el verso 7, que el hombre y la mujer se constituyen como matrimonio cuando han decidido juntos dejar el seno familiar, dejar a su padre y a su madre. Ese es un primer aspecto a destacar. No que tengan relaciones sexuales y vivan cada quien con sus padres, ¿sale? El matrimonio se constituye cuando ambos tienen la decisión y la voluntad de abandonar el seno familiar y hacerse independientes en todos los sentidos. Otra cosa importante en el verso 8 es que se constituyen como matrimonio en el acto del coito o en el acto de la intimidad, dice el versículo 8, y los dos serán una sola carne. Nos hacemos una sola carne, estrictamente hablando, cuando tenemos ese acto íntimo y carnal con nuestro cónyuge. ¿Queda claro eso? Pablo incluso dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Y se remite al Génesis, porque los dos serán una sola carne. Sin embargo, también dejábamos muy en claro que los padres juegan un papel muy importante, porque los padres eran precisamente los que daban la bendición desde la perspectiva judía y guiaban a la parejita al matrimonio. Un ejemplo de ello en el principio de los evangelios, ¿quién es? José y María. Es muy claro eso. ¿Tenían un compromiso o no? Con una meta específica. ¿Y detrás de esto quiénes estaban? Sus padres, obviamente. No pierdan Marcos. Malaquías es un profeta que aborda el mismo asunto. Y como que en tiempos del profeta Malaquías ya estaba existiendo este abuso de abandonar a la mujer por cualquier causa y buscarse otra mujer. Y Malaquías aborda el tema de la siguiente manera. Capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿Cuál es la respuesta? Pues sí. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Por supuesto. ¿Por qué, pues, nos portamos desleales el uno contra el otro? Aquí el tema que aborda Malaquías es la deslealtad del uno contra el otro. Y vamos a ver que lo está diciendo en un contexto matrimonial. Profanando el pacto de nuestros padres. Voy a demostrar más adelante que aquí el pacto de nuestros padres
se refiere al pacto matrimonial, reiterando otra vez quiénes acordaban la fecha y quiénes daban la directriz a estos jóvenes para el matrimonio. Los padres. Sigue diciendo, profanando el pacto de nuestros padres, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. ¿A qué se refiere con abominación? Dice, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Una forma de deslealtad en el ámbito matrimonial es el yugo desigual. Queda muy en claro, ¿verdad? El yugo desigual es abominación y es un acto de deslealtad muy aberrante delante de Dios. Sigue diciendo el verso 2. El Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? El pueblo todavía estaba endurecido y rebelde. Y el Señor dice, porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido, ¿qué? Desleal. Notemos que la deslealtad se refiere especialmente a esta cuestión. Siendo ella tu compañera y la mujer de ¿qué? De tu pacto. Probablemente se refiere a la expresión del pacto de los padres, porque Proverbios también lo aborda con un mismo lenguaje. Verso 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Es decir, no pudo crear a muchas personas al mismo tiempo. ¿Por qué Dios creó solamente a un solo hombre y a una sola mujer? ¿Y por qué uno? Dirá Malaquías. Porque buscaba una descendencia para Dios. Cuando el matrimonio se constituye y persevera, ¿quiénes son los más beneficiados? Los hijos, porque se constituye probablemente en una descendencia para Dios. Como dirá Pablo, sus hijos son santos, no se divorcien, porque si se divorcian van a perder esa condición muy probablemente. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Y voy a preguntar, ¿aún por razones legítimas? ¿Aún por la fornicación? Aún por esa razón, Dios aborrece el repudio. Una cosa es que mi pareja me sea desleal y otra cosa es que yo la repudie, ¿se entiende? Si mi pareja me es desleal y me abandona, ¿qué debo hacer yo? Bueno, no voy a persistir en ello. El Señor dice que si se me abandona o se le abandona a una mujer o a un hombre cristiano, que no persista ni luche por la relación, que se quede en ese estado. Pero si mi pareja me es desleal y tiene la disposición a seguir conmigo, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonar. Porque el Señor aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bueno, entonces, regresando a Marcos 10, el verso 9 es la conclusión de Cristo con respecto al diseño original. Por tanto, esta expresión indica la interpretación de Jesús. Por tanto, lo que Dios juntó, fíjense, fue Dios el que tiene la potestad y la autoridad de casarnos. Por ejemplo, cuando tenemos aquí una ceremonia de esta índole, ¿estamos casando a los hermanos realmente? ¿Cómo ven? ¿Los estamos casando realmente? ¿La iglesia o el pastor tienen esa potestad? No. Ellos son un matrimonio cuando cumplen con los aspectos que hemos mencionado, pero ante la sociedad dan un testimonio legal, obviamente, por lo que se conoce como el matrimonio civil. Y en la iglesia dan una acción de gracias como testimonio de su fe al Señor y de gratitud por su unión, ¿se entiende? Pero lo que Dios juntó, termina diciendo Cristo, no lo debe separar el hombre. Así que en el diseño original podemos encontrar el modelo anhelado por Dios. Y terminamos, hermanos, punto número 3, un tercer punto, y de ahí podemos tal vez comentar, hacer preguntas, porque es un tema controversial, Número 3,
la justicia del reino como el estándar del cristiano. La justicia del reino como el estándar del cristiano. Es claro que cuando Cristo dice que si vuestra justicia no fuese mayor a la de los escribas y fariseos, en el contexto inmediato la justicia de los escribas y los fariseos, ¿cuál era? La justicia de la ley. Y lo quiero dejar en claro porque el mismo apóstol en Filipenses apela a su justicia antes de ser apóstol y dice: yo era en cuanto a la ley irreprensible. Humanamente hablando, y meramente por las acciones de los escribas y fariseos, ellos tenían un estilo de vida justo que cumplía con los requerimientos externos de la ley mosaica. Obviamente no cumplían plenamente con la ley porque ellos no cumplían el amor al prójimo ni el amor a Dios. Pero cuando Cristo le dice a los discípulos que si vuestra justicia no es mayor a la de ellos, los discípulos se quedan totalmente anonadados, confundidos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero inmediatamente Cristo nos da una mayor justicia. ¿Se acuerdan de las antítesis del Sermón del Monte? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y estas antítesis concluyen con lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay una justicia mayor, y esa es la justicia del reino. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Aquí está la expresión importante, la autoridad de Cristo, y no como los escribas. Bueno, en el capítulo 10 se nos plasma cuál es la justicia del reino con respecto a este asunto. Versículo 10 al 12, hermanos. ¿Cómo dice? En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Pues fue una cuestión bastante intrigante porque ellos siguen teniendo dudas. Y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, ¿qué dice? Comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, pregunto yo, hermanos, ¿las mujeres judías tenían ese derecho? No. Pero ¿por qué Cristo en el verso 12 dice que si la mujer repudia a su marido? ¿Por qué? Es extraño, ¿no? Porque la ley no le da esa permisión a la mujer. O sea, lamentablemente el que tenía la capacidad de repudiar en la ley era el hombre, pero no la ley. Pero ¿por qué Cristo en el verso 12 dice, y si la mujer repudia a su marido? Porque el libro de Marcos está dirigido para el pueblo gentil, para los romanos, y los romanos, en cuanto a este asunto, las mujeres sí les permitían. Así es. Debemos recordar que aunque los evangelios sinópticos abordan los mismos temas, no siempre tienen el mismo enfoque. Mateo, por ejemplo, no dirá esto, porque Mateo se dirige a una comunidad judía, donde ellos siguen bajo la perspectiva y la óptica de la ley mosaica. Pero Marcos, que está dirigido a una comunidad gentil como la nuestra, a la comunidad romana, donde la mujer sí tiene el derecho de repudiar y de volverse a casar, Cristo, o en este caso Marcos, por la influencia de Pedro, interpreta las palabras de Cristo para aplicarlas al mundo gentil. Y lo que está diciendo es que ni el hombre puede repudiar y que ni la mujer puede repudiar, o no deben, y que ambos deben quedarse en el estado en el que fueron llamados. No pueden buscar nuevas nupcias. Y de hacerlo así, aunque la iglesia lo aplauda, aunque las autoridades den el certificado más importante, aunque la pachanga sea la más bonita y sublime, delante de Dios es adulterio. No lo podemos poner en tela de juicio ni lo podemos negociar porque es palabra de Dios. Pero ahorita vamos entonces al conflicto de la consejería, hermanos. En la consejería tratamos con diferentes situaciones de esta índole. ¿Cómo las vamos a abordar? Voy a poner algunos ejemplos. Hay hermanos que llegan a la congregación o llegan a la fe en Cristo después de 1 o 2 o hasta 3 matrimonios fallidos, ¿verdad? Y llegan ya con un matrimonio, incluso hasta con hijitos. Y la pregunta es, como consejeros, ¿qué les vamos a decir?
Es bastante complejo, pero ¿tenemos respuesta en Dios o no? Pues claro que sí. ¿O qué le podemos aconsejar, por ejemplo, a un joven y a una señorita que se fugaron de casa y tuvieron relaciones sexuales? Bueno, tenemos que tener sabiduría de parte de Dios para darles un buen consejo. ¿O qué podemos hacer ante una relación matrimonial en donde la deslealtad es muy constante? Bueno, voy a poner algunas hipótesis y si ustedes quieren comentar, hermanos, y opinar, adelante, ¿sale? Bueno, implicaciones. Implicaciones de lo enseñado por Cristo. Primero vamos a las implicaciones y algunas sugerencias, ¿no? El cristiano no debe repudiar a su pareja por ninguna causa. ¿A partir de la ley? No, a partir de la justicia del reino. El cristiano no debe repudiar a su pareja por ninguna causa. Hay que definir. Una cosa es ser abandonado, ¿se entiende? O abandonada, donde no puedes hacer más, ni vas a estar luchando porque a libertad te llamó Dios, ¿se entiende? Una cosa es ser abandonado o abandonada, y otra cosa es repudiar. Repudiar en sí, ¿qué significa? Que yo estoy promoviendo el divorcio y la separación. Que no me está importando la restauración, que no me está interesando el perdón. Yo personalmente lo estoy promoviendo. Mi pareja falló tal vez, ha sido muy mala, muy malo conmigo, y en vez de buscar la justicia del reino, yo quiero repudiar. Así que hay que hacer esa distinción. Una cosa es ser abandonado y otra cosa es repudiar. ¿El cristiano es llamado a repudiar a su pareja? ¿Por alguna causa? No. Aquí dice el Señor, no se debe hacer, porque incluso la causa que menciona Moisés está dentro de la dureza de corazón. No es su deseo, no es su anhelo, no es una justicia mayor a la de los escribas y fariseos. En los casos más extremos, o sea, de deslealtad, vamos a pensar que una mujer, un hombre son muy desleales con su pareja. ¿Qué debe hacer el hermano o la hermana que son víctimas de esto? Perdonar. ¿Suena difícil esto, hermanos, o no? Es difícil y yo creo que humanamente es imposible, a menos de que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Pero, por ejemplo, en la oración modelo del Padre Nuestro, hay muchos elementos importantes que Cristo menciona, como orarle a Dios nuestro Padre, santificar su nombre, pedir que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos, pedir por nuestras necesidades diarias y, entre otras cosas, dice perdonar a los que nos ofenden. ¿Verdad que sí? Y más abajo, Cristo como que amplifica un asunto que le interesa. No nos enseña de manera amplificada cómo pedir por el pan o cómo santificar su nombre, pero sí nos dice de manera detallada después de este modelo, porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. El perdón es una de las virtudes más grandes del reino. En la justicia del reino, el perdón debe ser nuestro fundamento, nuestro pináculo, nuestra acrópolis. Bueno, eso sería lo ideal en la justicia del reino. ¿Se entiende, hermanos? El perdón. Y aunque la persona sea muy amada por nosotros y nosotros quisiéramos mejor que buscar el repudio, debemos recordar que ayudarle a perdonar va a ser mejor en esta vida y en la venidera. Aunque parezca raro, hermanos, o diferente a lo que nosotros percibimos, el perdón fue la característica más importante probablemente de nuestro Salvador. Y así nosotros debemos actuar. ¿Sale? Otra implicación. Vamos a hablar de un cristiano divorciado, ¿no? El cristiano divorciado no debe propiciar una nueva relación. ¿Dice eso Jesús, hermanos, sí o no? Sí lo dijo Jesús, ¿verdad? No debe propiciar una nueva relación. En este caso se estaría cometiendo adulterio. Yo quiero, hermanos, pensar si están convencidos. ¿Lo dijo Jesús o no? Sí lo dijo, ¿verdad? En todo caso debe buscar el apoyo de su iglesia y procurar el dominio que nos proporciona el Espíritu Santo. Si nosotros como iglesia, por buena onda, le decimos, bueno, pues ya búscate una pareja, pero que sea cristiana, ¿Qué estamos promoviendo, hermanos?
Sí, pero qué mala onda que no le dejemos tener una nueva oportunidad. Bueno, no somos nosotros realmente, la Biblia sí. Y tenemos que hacer lo que Dios dice, aunque parezca duro, porque para Dios el matrimonio no es una cuestión que se deba tomar a la ligera. Para Dios el matrimonio y la relación matrimonial es algo muy serio y muy valioso. Bueno, esta sería una implicación para el cristiano que ya llega divorciado, ya no puede restaurar su relación, su antigua pareja ya tiene una nueva relación, nueva familia. Si él llega solo a la fe o sola a la fe, ¿cuál es el consejo? Quédate así. Y Pablo lo dice, cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca. Nunca motive a una persona divorciada a encontrar una pareja, porque usted está cometiendo una abominación delante de Dios, y es aberrante aconsejar de esta manera. Dios va a juzgar no solamente al que comete la acción, sino también al que aconseja de esta forma. Como dice el proverbio, no es cristiano, ¿verdad? Pero tanto mal o culpa tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Otra implicación. Bueno, escuchamos a Isra. Adelante, Isra. Bueno, sí entendemos lo que acabas de decir, y sí es algo que no debemos promover, pero ¿qué pasa en ocasiones? Bueno, más bien la pregunta es más personal. ¿Has recibido este tipo de situaciones en el que un hermano se separa, otra hermana está soltera y de repente deciden formar una familia? ¿Qué les aconsejas? Si ellos vienen de una relación matrimonial fallida, Sí. yo les digo que no deben hacerlo. Yo se los digo, no me preocupa cómo se sientan realmente, porque realmente yo debo motivarlos a que su felicidad radique en Dios, a que ellos se gocen y se deleiten en Dios, y que asuman las consecuencias de sus malas decisiones cometidas tiempo atrás. Y yo no estoy en desacuerdo en que Dios pueda tener misericordia, pero yo personalmente no lo puedo promover, ni podría participar de ello, porque la Biblia da alternativas. Dice, el que es abandonado por su pareja, dice, quédese sin casar. Es muy claro el Señor. Entonces yo como pastor no tengo el valor de darles un consejo distinto en ese sentido, ¿no? Y sí les hago ver que entiendo un tanto su dolor, que entiendo un tanto su necesidad, pero que de hacerlo estarían pecando en contra de Dios y estarían siendo testimonio para otras personas. Yo es lo que les diría, hermano, y sí me ha pasado, ¿no? Sin embargo, vamos a mencionar algunas otras situaciones. Siguiente. El cristiano que se ha divorciado, ¿qué debe procurar? La restauración. Imaginemos que fulanito llega hoy aquí, se convierte al Señor y dice, es que me divorcié de mi pareja hace un año, ¿no? Y mi pareja pues está sola ahí con los niños o solita, ¿no? Pero ella no quiere nada conmigo. ¿Qué debemos aconsejarle? Pues procura, si tienes aún la oportunidad, de restaurar esa relación y de poder arreglar aquello que estaba roto en su momento. Entonces debemos ayudarle a que procure la restauración de su matrimonio, porque él sigue teniendo una responsabilidad con esta persona, ¿o no? En algunos casos es imposible, y en ese sentido, si existe una nueva relación matrimonial, se debe promover o se debe proceder al arrepentimiento sincero y buscar hacer las cosas de manera correcta. Ejemplo, llega una parejita aquí a la iglesia o a cualquier otro lugar, una parejita en donde los dos vienen de dos contextos de matrimonios fallidos o relaciones fallidas, y llegan a la fe los dos. Primero voy a hacer una pregunta, ¿están en adulterio o no? Sí, lo están. ¿Qué les decimos? Si en este caso su relación antigua no tiene ya solución, y de este lado también ya no hay forma de resolver nada, lo que sí debemos promover es, bueno, tienen dos opciones: quedarse solos, ¿se entiende?, y buscar el dominio del Señor, deleitarse en Dios, en Jesucristo, o seguir como pareja, pero buscando el perdón de Dios y la restauración. Porque sí debemos estar convencidos que Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Pero una cosa es promover una nueva relación y otra cosa es que la gente ya llegue en esa condición. Y sobre todo, si tienen hijos,
¿qué debemos hacer? Pues promover que se queden juntos y que busquen el perdón y la restauración de parte de Dios, porque Dios es poderoso para perdonarlos. Pero sí debemos dejarles muy en claro que ni un papelito les va a resolver los problemas ni los va a constituir legalmente delante de Dios como marido y mujer. Lo que necesitan es hacer lo que dice Dios. El Señor dice, el que encubre pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pues estas personas deben decirle juntos al Señor, perdónanos, porque te ignoramos durante mucho tiempo, no te consideramos, no nos importabas, y ahora nos hemos dado cuenta que estamos en una relación ilícita. Pero queremos ser honestos contigo, Señor. Queremos que nos perdones, que nos purifiques y que restaures esta relación. Y queremos tu ayuda para hacer de aquí en adelante las cosas bien, de la manera correcta. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y debemos también estar seguros de eso, ¿o no? Que es palabra de Dios, y la palabra de Dios lo dice. Pero no fue algo que nosotros promovimos como consejeros o como iglesia, sino una cuestión que se dio meramente porque acaban de conocer al Señor en esa condición. Y probablemente ellos puedan encontrar restauración si lo hacen bien. Ejemplo de ello es Isaías 1. Es un consejo que regularmente me ha tocado dar a este tipo de situaciones. Isaías capítulo 1, por favor. Bueno, el pueblo judío estaba pasando por momentos muy difíciles, de dolor, de enfermedad, de pobreza, porque estaban pecando en contra de Dios. Venían de una situación atroz. Pero en el versículo 16, el consejo que el profeta les da a los judíos es el mismo consejo que le podríamos dar a una parejita que viene de una relación fallida, sin posibilidad de restaurar lo anterior. El consejo es lo siguiente. Dice el versículo 16, ¿lo tenemos? Lavaos y limpiaos. Obviamente son expresiones figuradas, ¿no? No es que se vaya literalmente a bañar. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. En pocas palabras, todos juntos, dejad de hacer lo malo. El primer consejo es, tienes ahorita una relación con esta persona, llegaron juntos al Señor. El consejo en primer lugar es que dejen de hacer lo malo, en todas las áreas, pero sobre todo en esto. Ya no busquen después la separación, ni busquen buscar una nueva pareja o abandonar a la persona. Dejen de hacer lo malo. Es el primer aspecto. Versículo 17, todos juntos en voz alta. Aprended a hacer el bien. Entonces Dios dice, yo te voy a restaurar, pero necesito que dejes de hacer lo malo. Que ahora tengas responsabilidad, lealtad, amor, perdón, tolerancia, y que aprendas a hacer el bien. Noten que no dice hagan el bien. ¿Cómo dice? Aprendan. Esto va a implicar discipulado, estudio de la palabra, memorizar las escrituras, un interés por lo que Dios desea, ¿se entiende? Aprender a hacer el bien. Estos dos actos son el fenómeno de la conversión. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Dejar de adorar a los ídolos para empezar a adorar al Dios vivo y verdadero. Esa es la conversión básicamente, un cambio de dirección. Pero eso no es suficiente. ¿Qué tiene que hacer esta parejita después de tener la disposición de dejar de hacer lo malo y empezar a aprender a hacer el bien? Versículo 18. Venid luego, dice el Señor, ¿qué más? Y estemos a cuentas. O sea, ustedes tienen una cuenta pendiente conmigo. Y aunque asistan a un culto, aunque lean su Biblia, aunque se porten moralmente bien, su situación está mal, entre tanto que no vienen a mí. Como el pecado de Roboam, que hizo muchas cosas bonitas, pero nunca consultó ni consideró a Dios, ¿se acuerdan? Entonces, sí es importante la disposición de dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, pero vengan a mí, no a un pastor propiamente, no a una iglesia. Claro, son de apoyo, pero Dios quiere que vayamos directamente con Él. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Miren, cuando tenemos una cuenta pendiente económica y nos hacemos de la vista gorda, pasan los meses y los años y pensamos que esa deuda ya se borró. Pero la pregunta es, ¿ya se borró?
Hace tiempo, así un caso familiar pasó, ¿no? Que había una cuenta pendiente con el banco, pasaron los años y se pensó, no, pues ya eso ya se acabó. Después sonó el teléfono, después de muchos años, y ahí seguía la cuenta pendiente. Es meramente un ejemplo que quiero dar para decirles que las personas que se unieron en una relación en adulterio, si no han buscado a Dios en arrepentimiento, tienen la oportunidad hoy de decirle, Señor, perdónanos, porque hicimos las cosas mal, porque no te consideramos, porque no eras importante para nosotros, pero queremos que nos ayudes a seguir adelante a pesar de nuestros errores. Y el texto dice y promete que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, ¿Dios puede perdonar o no? ¿Y puede restaurar a una pareja que viene de una condición difícil, que no era lo correcto ni lo anhelado por Dios? Claro que sí. No lo promovimos ni lo debemos promover si no están involucrados. Pero si llegan involucrados y con ciertas responsabilidades ya, sobre todo a la fe y con hijos, debemos guiarles a la restauración. 19. Si quisiereis y oyereis, o sea, si escuchas mi consejo, dice Isaías, comeréis el bien de la tierra, no en el cielo. O sea, si haces lo que yo te digo aquí, aún en este mundo te va a ir muy bien, vas a comer lo mejor de este mundo. Porque yo quiero preguntarles, ¿hay matrimonios cristianos que llegaron en una condición de adulterio y ahora son una luz para muchos, sí o no? Pues sí, si hacen las cosas bien y si piden perdón, si se restauran delante de Dios. Verso 20. Pero si no quieren y son rebeldes, o sea, porque nada más quieren cumplir con un protocolo, un papelito, una ceremonia, que voy a la consejería con el pastor, a la iglesia, y no están realmente interesados en lo que yo digo, dice el Señor, ¿qué dice? Seréis consumidos a espada. O sea, ese matrimonio otra vez va a colapsar y van a repetir lo mismo que vivieron tiempo atrás con sus antiguas relaciones. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la boca del Señor lo ha dicho. Y si es lo que dijo el Señor, debemos considerar que es palabra de Dios. Y por último, hermanos, última implicación, y hay comentarios si gustan o preguntas, Si el cristiano está en una nueva relación sin hijos, o sea, imaginemos que fulanito llega con fulanita sin hijos, se acaban de divorciar de sus parejas, y su esposa, o sea, la antigua esposa que acaba de ser repudiada, y sus hijos están dispuestos a recibirle, ¿qué debemos hacer? Pues él debe buscar restaurar su matrimonio y abandonar la relación actual. Hace años pasó un caso similar. Llegó una parejita, iban a la iglesia como pareja, como matrimonio, hasta que nos dimos cuenta que el varón tenía a su esposa y a sus hijas y que pues simplemente se había separado, ¿no? Y la esposa y las hijas estaban dispuestas a recibirlo. Entonces el consejo fue, tienes que dejar a esta persona y tienes que regresar con tu familia, porque ellos están dispuestos a perdonarte y a recibirte. Y es lo que debemos aconsejar. Desde mi punto de vista creo que es lo más acertado, hermano. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios, hermanos, con toda confianza. Sí, José. ¿Qué pasa si... Te vamos a pasar un microfonito para que te escuchen los hermanos que están a la distancia, de favor, ¿sale? ¿Qué pasa si... ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Si, por ejemplo, uno de los dos fallece, ¿se puede volver a casar el que...? Bueno, sí, cuando en la relación matrimonial uno de los dos muere, Romanos capítulo 7, Primera los Corintios capítulo 7 y muchos otros pasajes dejan en claro que el viudo o la viuda se pueden volver a casar. Pablo dice, mejor quédense así, ¿no? Para que sirvan más al Señor. Pero reiteramos, si no hay dominio, pues sí se pueden volver a casar, ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero Pablo deja muy en claro, al menos y con todo que sea del Señor, nada más, ¿no? Que se case con una persona del Señor. Sí, hermano, eso sería, digamos, la respuesta. Checa esos dos capítulos, Primera los Corintios y Romanos, capítulo 7, ¿sale? Ahí lo puedes ver, hermano. ¿Algún otro comentario, hermanos? Preguntita. Le vamos a pasar el microfonito, hermana, de favor, para que nuestros hermanos que están en otros lados puedan escuchar.
Sí, digo, acerca de, por ejemplo, de una deuda que tiene uno con una institución bancaria Sí. y que piensa que lo va a dejar ahí y al ratito ya no va a pasar nada, pues sí va a pasar porque vienen los intereses, ¿no? Claro. En cuanto a cuando uno le debe algo, algún préstamo a alguien y que se hizo pato para no pagar, de todos modos a la persona agraviada nunca se le va a olvidar Claro. que le debe, ¿no? No, Aunque si hay diga un- ya. y si hay un perdí- documento puede proceder legalmente, aunque sea Ajá. una servilleta, ¿no? Sí, pero bueno, en el caso de que digo, bueno, pues ya no me pago, yo lo voy a olvidar. Nunca lo olvida uno que a mí me debe, que yo le presté, ¿no? Claro. Y perdió toda la confianza y Sí, hermana. Y en ese sentido, lo mismo decíamos que cuando una parejita o una persona está en adulterio, por más que cumplan con protocolos, lo que Dios quiere es que lo busquen y le pidan perdón. Y Dios va a perdonar la deuda, es lo que dice, ¿verdad, Isaías? Por allá atrás, ¿alguien quería preguntar o comentar? Perdón por el micrófono, hermanos. Es para que nuestros hermanos que están, por ejemplo, en Puerto Rico, otros que nos ven en otras partes del país, puedan también escuchar. Sí, hermano. Hermano, yo tengo dos preguntas. Una es la opción, si están divorciados, de que alguno de los dos se está quemando, como dice Pablo, y le recomienda entonces casarse. Esa es la una. pregunta. Ajá. Es una. Y la otra es, en este punto donde dice, en casos imposibles se debe proceder al arrepentimiento sincero y buscar hacer las cosas de manera correcta. Entonces, si se puede, volver a casar. Ok. Bueno, respondo primero a la primera pregunta. El divorciado, bíblicamente, hermano, no tiene esa opción en Corintios. Cuando analizamos primer carta a los Corintios, capítulo 7, nunca aborda el asunto de los divorciados como un grupo que tenga la opción para volverse a casar. O sea, lo que vemos en Cristo y en Pablo dice, quédese sin casar. O sea, él no tiene esa opción porque él tiene una responsabilidad delante de Dios y tiene que asumir las consecuencias. Ahora, si él dice es que me estoy quemando bastante, la única opción que tiene es buscar el dominio en Dios, buscar deleitarse en Dios, en Jesucristo, y no podríamos nosotros promoverle eso. Ahora, si él en su berrinche, en su rebeldía, dice, pues ya me casé, y háganle como quieran, ¿no? Y ya llegué con mi pareja y aquí está mi documento y hasta traigo 2 chiquillos, ¿no? Entonces, pues debemos perdonarlo como hermanos, porque no pecó primeramente contra nosotros, sino contra Dios. Y ya en esa situación es que nosotros le debemos decir, entonces, pídele perdón a Dios y restaura esta nueva relación buscando hacer lo correcto. Pero no sé si se entiende la diferencia. En ningún momento debemos promoverle al divorciado el que se vuelva a casar. Pero tampoco lo que digo es para que digan, bueno, entonces lo voy a hacer de rebelde y luego me perdonan. Pues tampoco, ¿verdad? Vamos con nuestro Rafa. Voy a leer nada más lo que dice Mateo 5. Sí, hermano. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Gracias, hermano. Sí, es el texto que leíamos hace rato, ¿no? En Marcos. Bueno, Mateo le da otra óptica porque Mateo lo que hace es interpretar a Moisés. Pero básicamente sería eso, hermano. O sea, si una persona divorciada se llega a casar a sabiendas y ya tiene un compromiso de por medio, pues también tenemos que animarlo a que le pida perdón a Dios. O sea, no es lo mejor. Es como la parejita de jóvenes, hermanos, que están en yugo desigual, ¿no? Imaginen que un jovencito cristiano, de los que andan aquí con nosotros, cantando y sirviendo al Señor, dice, pues ya me junté con una chica o un chico inconverso. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Pues ya que nos queda, sino a llevarlos a que se restauren y le pidan perdón a Dios. Pero ni al jovencito, por más que tenga necesidad, debemos promoverle el yugo desigual, ni al divorciado se lo debemos promover. No sé si queda claro esto, hermanos, porque como leía Rafita, ¿no? Es un pecado. ¿Alguien más, hermanos, quiere comentar? Nuestra hermana Alejandra. Primero vamos con Alejandra, mami. Vamos por los que levantan la mano. Bueno, yo una pregunta. Cuando el matrimonio conocen de Dios, pero hay agresividad, hay de repente hasta golpes, ¿hay que se recomienda? ¿Sepárense o que sigan o
¿Qué es cuando hay ya Sí. pleito? Sí, yo lo que recomendaría es que el avisado ve el mal y se aparta, ¿no? O sea, yo no le diría a la hermana que está sufriendo agresividad física que se quede ahí. Es más, si el hombre le ha golpeado de manera atroz a sus hijos, yo iría a las autoridades como pastor y lo denunciaría, y que en el lugar donde está recluido él se arrepienta y se dé cuenta de que sus acciones tienen consecuencias, y cuando salga su matrimonio sea diferente, ¿no? Y no importa si es un familiar, un hermano, deberíamos hacerlo así. Si solamente hay agresividad psicológica, yo como pastor estaría visitándolos constantemente, ¿no? Y si esto trasciende, yo le diría a la hermana, en su caso, o al hermano, porque también luego les andan pegando, que se vayan a vivir con su familia, ¿no? Y que lo dejen tantito, no que busquen el divorcio, sino que eviten el contacto físico en este caso, y si los niños están sufriendo ya emocionalmente, que eviten estar en esa condición hasta que la persona toque fondo. Y a veces tocar fondo va a implicar que la iglesia mismo lo lleve a las autoridades, ¿no? Si es necesario. Vamos con la hermana Mari y después allá atrás hay otra pregunta, ¿verdad? No comentó, ¿no? De un hombre que se está quemando, que es mejor Sí. que se case. Pero aquí, no sé si estoy equivocada, está hablando de solteros que nunca se han casado. Así es lo que yo comentaba. Solamente eso. Sí, o sea que Pablo cuando dice si se está quemando, cásese, nunca lo aborda para los divorciados, lo aborda para solteros y viudas. Eso debe quedar claro, ¿sale? Vamos para allá. Y si hay otra pregunta, levanten su mano nada más Sí. para que sepamos, hermanos. Gracias, buenas tardes. Bueno, el primero es un comentario y yo le agradezco que lo diga, de que realmente no es algo que debamos fomentar. Hermano, que pues sufre el divorcio, pero él busca restaurar su relación una, otra vez, muchas no se da. veces, y pues lamentablemente no tiene eco de la contraparte. Sin embargo, posteriormente, si busca consejo y es factible, permisible que le aprueben el matrimonio por segunda ocasión. Ujú. Bueno, si el hermano buscó la restauración 1, 2, 3 veces y no se da la restauración, debe buscar consejo, sobre todo en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios el consejo es: quédese sin casar, deleites en Dios, que Dios sea su gozo, que Dios lo llene. El tiempo es corto y resta para que los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Aún así, hermana, si se casa, Cristo es muy claro, dice, comete adulterio. O sea, por más que él busque restaurar y hacer las cosas de la mejor forma, es adulterio. Reitero, si él se vuelve a casar, no pidió consejo y cometió adulterio, en esa condición pues ya hay que perdonarlo y restaurarlo, pero en ninguna situación podemos promoverla, ni porque se esté quemando, ni porque sea bien buena onda, ni porque buscó consejo de los ancianos. Y si buscó consejo hay que preguntarle qué te aconsejaron conforme a la palabra, ¿no? Porque también muchas veces pasa que el consejo es meramente humano, aunque sean pastores, aunque sean los diáconos, ¿no? Yo sé que es un tema complejo, ¿verdad? Pero sí, hermano Rafita, vamos a darle micrófono a Rafita. Bueno, vamos con Carlitos y ahorita con Rafita. ¿Sale? Tenemos a... Nada más, hermano, un comentario rápido, una experiencia. Conozco a un hermano que tuvo una iglesia, empezó una iglesia y había más o menos unos 5 o 6 matrimonios que no estaban casados. Sí. El hermano los confrontó con mucho amor, como tú lo haces ahora con nosotros, y uno a uno se fueron yendo de la iglesia desapareció. Eso fue una situación muy, muy triste que me comentó el hermano, y así se fueron los hermanos. Nada más para Sí, comentario. eso puede llegar a pasar y nos ha pasado también a nosotros, ¿no? O sea, no podemos sacrificar la palabra por el número de asistentes, lamentablemente, ¿no? Porque es igual a como si yo dijera que la salvación es por obra, solamente para que el catolicismo romano asista. La realidad es que no tengo yo esa función ni el valor de hacerlo. Entonces, yo entiendo que la situación es dura, y si yo me pongo en los zapatos del divorciado, joven sobre todo, pues sí es difícil, ¿no? Pero la Biblia sí dice: no pienses en lo que está escrito, a la ley, al testimonio. Hermanito Rafa. Hay un versículo que dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Claro. Y acuérdense que la unión, el matrimonio es una sola carne. También hay un versículo que dice que si yo
fue mi primera vez y fue con una prostituta, pues estoy haciendo carne con esa mujer. Entonces, y es muy claro que ya lo que unió Dios, no hay ley humana que lo pueda separar. Entonces, hay que cumplir, bueno, decías la interpretación del sermón del monte que está dando nuestro Señor Jesucristo, nos está enfatizando eso, ¿no? Claro. Que si ya hicimos una carne, hicimos un cuerpo, pues tenemos que cumplir. Y bueno, solamente puedo darle carta de divorcio por algo indecoroso, pero con la condición de que pues ya no voy a poder hacer una vida con otra persona. Y es difícil humanamente, pero si queremos estar bien con Dios, pues tenemos que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Sí, hermanos. ¿Sí? Gracias, Rafita, por el comentario. Pues yo sé que es un tema controversial, hermanos. No hay como recordar que a los solteros, a los divorciados y a las viudas, Dios debe ser su felicidad. O sea, si se muere mi esposa, no se muere mi felicidad. Si se muere tu esposo, no se muere tu felicidad. Dios está presente y Dios nos debe ser suficientes. Entonces, por eso a los jovencitos les decimos constantemente, no se involucren a la ligera, no tomen decisiones a lo tonto, porque eso es una responsabilidad delante de Dios. No es como comprarse unos zapatos, ¿verdad? Es algo muy importante delante de Dios. Y yo aquí sí les animaría, como cristianos bíblicos, que toda decisión, por muy mínima que parezca, y todo consejo, hermanos, por muy insignificante que parezca, provenga de las Escrituras, ¿se entiende? Esto es muy importante. Yo sé que para muchos de nosotros estos temas como que son algo totalmente distinto a lo convencional de nuestra tradición cristiana, pero tenemos que ir a la palabra, hermanos, y si en algún momento la palabra dice algo, hay que hacerlo, ¿no? Y debemos confiar en lo que Dios dice. Bien, hermanos, estamos en un receso de 5 minutitos. Ahora sí se nos cortó el tiempo. Pueden pasar por su cafecito, por favor, y lavarlo al final, si nos hacen favor. Dios les bendiga.